los circuitos lógicos o la lógica digital es una parte de la electrónica de dos en generales. Hasta ahorita nosotros hemos visto una electrónica donde el voltaje y la corriente son variables, ¿están de acuerdo? Es decir, dependiendo del cálculo de lo que hagan en el transistor, lo que hagan en un circuito de resistencias, en un circuito que haya diodos, todos estos, el voltaje puede ser el que sea y la corriente también puede ser la que sea. Nunca hemos tenido ninguna limitación que nos diga que el voltaje tenga que ser exactamente un número. Puede ser lo que sea, ¿no? Ustedes cuando hacían los despejes, por ejemplo, para sacar en un transistor que si el VCE, a pesar de que este rondara entre 0.6 volts a 0.8 más o menos, pero podían hacer cálculos de cuánto caía que el voltaje en RB, que el voltaje en RC, que en algunos casos el voltaje colector emisor, y todos estos siempre podían valer una cosa diferente. ¿Por qué? Pues porque en el caso de los transistores, pues si ustedes variaban RB de una manera adecuada, eso implicaba que variaban la corriente de base. Y entonces si variaban esta corriente de base, lo que pasaba era que la corriente de colector variaba. Entonces, como la corriente de colector era proporcional a la de base, amplificada, claro, pues tenían eso, ¿no? Ustedes podían variar como quisieran, en donde quisieran y como fuera. No había ninguna clase de restricción. Entonces, si recuerdan, al principio del semestre, les hablé que existen varios tipos de corriente. Existe la corriente que varía en el tiempo por completamente. Por ejemplo, la alterna. Si ustedes se pararan en algún punto están de acuerdo que si se paran aquí, hay un valor. ¿Quién sabe? Puede ser 20 volts, 30, 50, 60, 80, 90, 100, lo que quieran. Si se paran y dan un salto infinitamente pequeño, o sea, si agarraran y pudieran hacerse así tan pequeñitos como Ant-Man, y fueran muy pequeños y dieran un paso hacia acá, están de acuerdo que encontrarían otro valor de voltaje. Y si pueden hacerlo aquí, encontrarían otro valor y así se pueden dar infinita cantidad de pasos y van a encontrar un valor constante. Van a encontrar un valor y en este caso va a ser un valor diferente, que va a ir variando continuamente. O sea, estamos hablando de que estas son funciones continuas, ya sea que sea así, ya sea que tengamos, por ejemplo, ahora un circuito de CD, pues están de acuerdo que nunca había limitaciones para la fuente. Siempre la fuente les decía que podía ser lo que sea, ¿no? Podía ser una batería, podía ser un cargador, podía ser... Y no importaba si era 5 volts, si era de 9 volts, de 12 volts, una batería de 9 volts. No importaba si se descargaba y podían hacer sus cálculos. Es decir, el voltaje podía cambiar en el momento que sea, indiscriminadamente. Toda esta parte de la que hemos visto pertenece a una rama de la electrónica que se llama analógica. Y no es único, hay muchísimo más. Analógica. Y ya. ¿Por qué? Pues porque puede tener estos cambios infinitesimales, el voltaje, puede ir de uno en otro. Y ahora vamos a ver otra cosa que es la digital. A alguien se le ocurrió hacer algo. Y entonces se le ocurrió primero, discretizar valores. ¿Qué quiere decir eso? Yo agarro y mi función seno, ahora lo veo solamente como puntos, es decir, hago aquí, así, 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 así y así. Y esto es algo discreto. Puedo bajarlo con estos para ver de dónde vienen. Y esto es algo discreto. ¿En qué se diferencia esto que es continuo a esto que es discreto? Pues se diferencia en que nuevamente si yo me hago chiquito, chiquito, chiquito,
y estoy en este punto, aquí, resulta que si me muevo infinitamente pequeño, hago un salto infinitamente pequeño, no hay nada. No existe función. Entonces, en todo este pedazo, no existe función a donde yo me pueda mover. Entonces, eso es una función discreta. A diferencia de la que estábamos viendo anteriormente, esta de acá, esta de acá, esta de acá, en la que si yo salto en cualquier punto, cualquier cantidad de saltos, siempre me voy a encontrar con una parte de la función. Y aquí no, en lo discreto, no. Simplemente hay un solo valor. Un solo valor en un instante de tiempo, después hay un pedazo en el que no lo hay, gigantesco o no tan gigantesco, después hay otro mini pedazo en el que hay y luego no. Entonces esto es discreto, es un solo punto, es un solo valor en el tiempo, vale un solo valor. Y en todo esto que está verde no hay valores, no hay ninguna clase de valores. Entonces podríamos decir que es interrumpida, la parte discreta es interrumpida. Bien, entonces, en la digital a alguien se le ocurrió, bueno, ¿y qué pasa si yo hago ahora esto? Retengo el valor que había aquí en esta parte. Y entonces haría algo así. Algo así. Profe, Mande. ¿esto va a subir apunte? No. ¿No? Ah, ok, para ir tomando nota, gracias. Sí, lo que pasa es que no me dio tiempo de hacer apuntes. Vale, gracias. Solamente a partir de una parte les puedo subir los apuntes que ya conseguí de mi grupo, de uno de mis alumnos del otro grupo, que ya les di esto. Ah, ok. Sí, pero esta parte, esta primera parte, esa sí no viene en sus apuntes. Entonces, esta solamente. Okay. Bien, entonces Vale. alguien se llega a esta parte y da a este tipo de funciones, donde durante un cierto valor de tiempo, este valor que estaba aquí se retiene hasta que llega el nuevo valor. Es decir, hay un valor constante y luego cambia. Constante y luego cambia. Constante y luego cambia. Y así se va. Entonces alguien muy inteligente dijo, bueno, ¿y por qué no fijamos algo nuevo de todo esto? Y entonces, solamente en lugar de que todo esto sea varíe, recordemos que también existe una cosa que es la corriente continua, que es la que viene en sus baterías. Y entonces, este es un valor constante, por ejemplo, 5 volts. Puede ser 5 volts, 3.3 volts, dependiendo el año, 12 volts y también inclusive 24 volts. Hasta actualmente hay dispositivos que manejan 1.8 volts. Entonces, a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿y si manejamos un solo valor constante y de ahí hacemos electrónica? Y entonces, alguien se podrá preguntar, ¿pero cómo? ¿Cómo podríamos hacerlo, no? Ah, pues la respuesta radica en que si yo agarro y junto esto, todo esto que les acabo de decir, yo puedo hacer variaciones, dos variaciones. ¿Hay voltaje o no hay voltaje? Y entonces, o hay voltaje o no hay voltaje. Entonces, esto es un tren de pulsos. Y entonces, a alguien muy inteligente se le ocurrió decir, o sea, aquí hay 5 volts y aquí hay 0. O puede ser 12 volts, pueden ser 24, los que sean, pero si se dan cuenta, no importando, el comportamiento sigue siendo el mismo. Hay un comportamiento constante, no hay nada. Comportamiento constante de ese valor y no hay nada. ¿Hay o no hay? Básicamente. Y solamente va a haber un valor, que es más bien dos valores. ¿Hay voltaje? No hay voltaje. Si hay voltaje, tengo 12 volts, tengo 5 volts o tengo 1.8, dependiendo de lo que hay aquí. No hay voltaje, tengo 0. Así de simple. Entonces, alguien dijo, y bueno, ¿y por qué tenemos que todo mantenerlo como voltaje?
Si no importa el voltaje y se va a comportar todo de esta manera, entonces lo podemos binarizar. ¿Qué quiere decir esto? Esto, llamarlo un 1, y esto llamarlo un 0, y esto un 1. Un 1 quiere decir que hay voltaje. ¿Por qué? ¿Por qué puedo llamarlo como un 1? Porque sé de antemano que no va a variar. O sea, si yo tengo 5 volts aquí, siempre que tenga un 1 equivale a tener 5 volts. Si yo tengo un 0, sé que es fijo y va a equivaler a tener 0 volts. ¿Por qué? Porque estoy yendo de la mano de la consideración que los 5 volts que están aquí son fijos y ya no cambian. Nunca van a cambiar. O sea, está ahí o no están. Pero no voy a tener, a diferencia de como teníamos acá en analógica, que es lo que estamos viendo, que si yo tengo, que si tengo un dispositivo conectado y una resistencia, el voltaje cambia. Y si le conecto otra resistencia, cambia. No. Aquí los circuitos lógicos funcionan siempre con el mismo voltaje. Nunca cambia. Nunca cambian su funcionamiento. Y sus salidas también. Ya sea que, por ejemplo, cuando estábamos viendo aquí la electrónica analógica, con los transistores que teníamos, pues dependiendo lo que le metiéramos en la base, cambiaba el colector. Entonces, si yo le variaba tantito a la base, variaba ese mismo tantito, pero amplificado, el colector. Entonces, ¿qué pasaba? Pues había cambios, desde luego, en el voltaje y en la corriente. Aquí no. Aquí, si entran 5 volts o 0 volts, tengo aquí mi dispositivo, que vamos a ver qué son, y a la salida sigue habiendo 5 volts o 0 volts. No hay más. O sea, ¿tengo o no tengo voltaje? Punto. Y entonces, con esto viene el surgimiento de la electrónica digital. La electrónica digital básicamente es con esto, de forma binaria. Y se maneja y se construye así, todo de forma binaria. Un 1 lógico es que hay voltaje, un 0 lógico es que no hay. Y entonces esto se puede hacer porque imagínense, ¿recuerdan el Morse? ¿Morse? Ajá. Sí. ¿El código Morse? No. ¿Cómo creen que no les enseñaron el código Morse? Claro que sí, punto, guión, espacio, punto, No, yo guión. me acuerdo, pero del código binario. El código binario es esto, ¿no? Sí, el 0 y 1. Ajá. El código Morse es eso. O sea, corto, largo, corto, largo. Cuando no existía la comunicación, ¿qué hacían? ¿Cómo enviaban un telegrama? ¿Todo el mundo ha visto la película de Titanic? Sí. Ay, sí, todo el mundo llora. Hay una parte que solamente aparece, creo que casi al principio, donde envían un telegrama y alguien se ponía a agarraban una palanquita y empezaban a apretarle, le hacían tit. Eso es Morse. Y se regía nada más por puntos y rayas, que es exactamente lo mismo. Un punto podría valer un 1 lógico y una raya un 0. Y con todo esto se podía hacer mensajes completos, se podían crear palabras, porque las combinaciones de unos o ceros o de puntos y rayas podían hacer mensajes. Por ejemplo, el típico o el más sonado, SOS, sálvenos o sepúltenos. Entonces, el SOS se componía, por ejemplo, si mal no recuerdo, era 3 puntos y luego 3 rayas. Y luego 3 puntos, otra vez. Entonces le hacían algo así como pip, 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 pip. Y eso es SOS. Y lo podían hacer a través de esto que es código Morse, que es a través nada más de clics.
Lo podían hacer con una lámpara, porque prendido significa 1, o un puntito, apagado significa raya, por ejemplo, o lo hacían, prendían la lámpara y le ponían la mano, y si era muy rápido, era punto, si era un poco más lento, era raya, ¿no? Entonces, y eso era, y a partir de eso podían construir mensajes. Pues bueno, pues básicamente la electrónica digital nace de algo muy semejante. Nace de que yo puedo tener ceros y unos en todo eso. Entonces, se dice, por ejemplo, es un mito que no se sabe a ciencia cierta, se cree que no es así, se cree que en realidad pasó en otro barco antes, pero se dice que el Titanic fue el primero en emitir por primera vez ese llamado de SOS para pedir ayuda. ¿Y cómo lo hizo? Pues envió a través de código Morse, lo envió a todas las cercanías que se podían, ¿no? Y entonces se dice, ¿no? Que fue el primero, o al menos vamos a dejarlo, de los primeros en ocupar el SOS para pedir ayuda. Sin embargo, en los telegramas se ocupaba una serie compleja de combinaciones para hacer mensajes y cada letra, cada número. Pues resulta que de la misma manera, si nosotros combinamos adecuadamente estos ceros y estos unos y hacemos cosas gigantescas, pues entonces nacen los celulares, las computadoras y las pantallas. Porque resulta que todo esto en combinación, toda la electrónica digital, da el nacimiento de lo que hoy conocemos. De hecho, no sé si recuerdan, muchos dicen, por ejemplo, ustedes nacieron básicamente ya en la era digital. Siempre se dice, nacieron en la era digital. O no sé si les tocó, cuando el típico de se va a dejar de transmitir analógicamente y todo ahora va a ser digital. O tienen que cambiar sus televisiones y ponerles un adaptador porque ahora la señal va a ser completamente digital. Y lo mismo pasó con la radio. La radio, todo tuvo a cambiar a digital. ¿Qué es lo que pasó? Pues eso, analógico fue que antes se transmitían este tipo de señales, así, donde había un cambio continuo en el tiempo de la señal. Y actualmente no, la señal se transmite así, como una cadena gigantesca y combinaciones gigantescas de unos y ceros a alta velocidad. Entonces, pues vivimos en la era digital. ¿Cómo se comunica su celular internamente? Digital, puro 1 o 0. Para su celular, el que prenda un píxel de su celular es lo mismo. ¿Prende o no prende? Punto. Entonces, para su celular es eso. Si lo vemos a la pantalla como de su celular, de una manera así, esta es una porción de su celular, una parte prendida, veríamos que dependiendo la cantidad de píxeles que haya por millón, y bueno, un montón de cosas, pero de momento lo vamos a ver como que aquí hay 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y bla, 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 y así. Que si lo extendemos a 1000 por 920, entonces tendríamos un chorro de píxeles y para cada píxel significa estoy prendido o estoy apagado. Hay, claro, una teoría un poco más detallada, donde dice que cada píxel sí, aparte tiene 3, digamos, minifoquitos, que son, en una versión básica, es el R, el G y el B. Y entonces, dependiendo cuáles combinaciones prendan, entonces se va a ver un color. De hecho, hay algunos anuncios que tienen estas matrices así, de esta manera, y tienen, si se acercan mucho, de hecho, hay unas en el periférico, en algunas partes, en las plazas me parece que en Lindavista hay uno de estas maneras, y se ve así. De hecho, tanto en Parque Lindavista hay como en Buenavista también hay. Si se acercan un montón, van a ver que esta celda solamente se compone por tres LEDs, uno rojo, uno azul y uno verde. Y entonces, ¿cómo es la lógica? Prende este, apaga este, prende este.
Entonces, igual, prende, apaga, prende, apaga. Entonces, así se maneja la lógica digital. Hay unos, hay ceros, hay unos, hay ceros. Pero bien, entonces, para hacer diseños complejos, pues hay que todavía desarrollar más cosas, ¿no? Entonces, vamos a reiniciar, por favor, de una vez la conferencia, ¿no?